Hola, buenos días. Muchísimas gracias por invitarme. Les tengo que agradecer el que me dejen abrir estas pláticas. Es un privilegio para mí poder estar aquí. Te los agradezco mucho. Bueno, la primera charla el día de hoy va a ser importando recursos existentes de AWS en Terraform, mejores prácticas. Mi nombre, como lo mencionaban, es David Sol. Trabajo como Cloud Architect en Kayland. Además, soy AWS Community Builder. Me pueden encontrar en LinkedIn y en Twitter como Sol David Cloud. Hablando sobre de mí, he descubierto que la forma más fácil de demostrar quién soy, de explicar quién soy, es decirles cuál es mi película favorita, Flash Gordon de 1980, cuál es mi libro favorito, que es The Hitchhiker's Guide to the Galaxy de Douglas Adams. Si no lo han leído, vale la pena. ¿Y cuál es mi cómic favorito? Planetary de Warren Ellis. Léanlo, es muy bueno. Ok, ¿cuál es la agenda para hoy? Vamos a hablar, como toda buena introducción, rápidamente sobre qué es infraestructura como código, por si alguno de nosotros no lo tiene claro. Vamos a decir por qué tenemos que importar recursos en Terraform. Vamos a detallar, ir un poco a detalle sobre qué es la configuración, qué es el estado y qué es el drift. Luego entramos en materia con Terraform Import y ya con todas estas bases vamos a hablar de mejores prácticas y de retos cuando nosotros queremos importar recursos. Muy bien, hagámoslo. Infraestructura como código. Infraestructura como código es algo maravilloso. Tuve la oportunidad de poner un pequeño data center mínimo y tengo que decirles que es plomería. Es complejo. Involucra poner pisos falsos, techos falsos, montar racks, amarrar las computadoras, comprar los equipos, poner la instalación eléctrica, poner el aire acondicionado. Cuando lo estaba haciendo decía, oye, esto no se parece a lo que yo pensé que iba a ser mi carrera en computación. Sin embargo, avanzando al siglo XXI, ahora con la nube nosotros construimos data centers virtuales. Yo lo veo como, y me imagino en la película, como si el wireframe saliera del piso, tipo Matrix. Podemos construirlo de la nada, rapidísimo, sin tener que hacer la plomería. Y ok, lo podemos hacer con la consola, lo podemos hacer con el CLI, lo podemos hacer con el CDK, pero no es repetible. Eso es hacerlo a mano. Y ya no tenemos por qué hacerlo a mano. Podemos hacerlo como hacemos todo lo demás, a través de la computadora, a través de programas. El crear esta infraestructura, el crear estos recursos a través de programas es lo que llamamos infraestructura como código. Nosotros como desarrolladores creamos estos programas, estas descripciones, las cuales podemos almacenar en un sistema de control de versiones, como debe de ser cualquier desarrollo, y se lo podemos dar a comer a un motor de infraestructura como código, un programa que toma nuestro programa, toma nuestra descripción y construye los recursos. Y es maravilloso. Es una forma muy bonita de hacer las cosas, repetible, escalable, auditable. Muy valioso. Perfecto. Suena muy bien. ¿Por qué tendríamos que importar recursos? Bueno, simplemente porque no nos queda de otra. ¿Qué pasa si yo llego a una empresa, si yo llego a un proyecto, si yo llego a un ambiente de nube y alguien construyó los recursos y no lo hizo de la forma correcta, no lo hizo como infraestructura, como código, los creó a mano? Bueno, tristemente muchos de nuestros proyectos, muchos de los retos que enfrentamos es poner orden en ese caos, llegar a estos ambientes los cuales no fueron controlados correctamente y tenemos que ponerlos en cintura. Muy bien, ¿qué partes vamos a ver? Y ahora sí ya estamos hablando de Terraform. Hay varias herramientas de infraestructura como código, todas muy buenas. Sin embargo, la más usada y la que vamos a platicar el día de hoy es Terraform. Ok,
Terraform tiene configuraciones, son archivos los cuales incluyen una descripción de lo que queremos crear. Y a lo mejor alguien muy purista dice, oye, pero eso no es código, eso es una descripción, es un archivo, bueno, en el lenguaje de HashiCorp. Bueno, déjenme decirles algo, SQL y HTML son lenguajes similares. Son códigos los cuales también son descriptivos y no por eso dejan de ser lenguajes, dejan de ser código. Los archivos de configuración Terraform son código, aunque sea un código descriptivo. Es decir, no damos instrucciones, sino definimos cuál es el estado final. Yo le digo a Terraform qué es lo que debe de crear, cómo debe quedar el recurso, cómo debe quedar todo mi ambiente al final. Aquí lo que podemos ver es nuestro proveedor, donde estamos incluyendo a AWS, qué versión de Terraform y qué versión del proveedor tenemos que usar, y vamos a hablar de eso al rato. Decimos en qué región queremos crear esta infraestructura y estamos definiendo una instancia de S2. Estamos diciendo, quiero que uses este AMI, quiero que uses este tipo de instancia, quiero que uses estos tags y Terraform, no sé cómo le vas a hacer, pero quiero que tú lo crees. Eso es la configuración, la descripción de lo que yo quiero al final. ¿Qué es el estado? El estado es el control que tiene Terraform de lo que ha creado, de lo que tiene bajo control. No es todo lo que hay en mi cuenta de AWS, es lo que Terraform controla. Este estado me dice con qué versión se hizo, qué tipo de recursos hay y más importante es lo que hace la relación entre mi, mi recurso lógico que yo definí en el archivo de configuración, en este caso app server, ese es el nombre lógico, y lo va a relacionar con el identificador físico. El identificador físico, en el caso de una instancia de S2, sería su ID de instancia, el I- un número que AWS le da. Si se dan cuenta, en la configuración yo no le digo el ID de instancia, porque yo no lo puedo definir. Ese me lo da AWS. O sea, en mi descripción, en mi configuración, no viene el ID de instancia. Sin embargo, Terraform lo va a guardar en el estado. Este archivo de estado nunca lo editen a mano, por cierto. Terraform lo va a guardar ahí para poder relacionar el nombre lógico, app server, con el nombre físico, y un número hash. O sea, el estado es muy importante. ¿Qué es el drift? El drift es cuando lo que yo pedí, lo que yo le solicité a Terraform y lo que Terraform está controlando, no cuadra con el mundo real. Resulta que esa instancia que yo le pedí a Terraform que creara, ya no es igual a lo que Terraform hizo. O sea, el estado de Terraform y la realidad en AWS no cuadran. Oye, ¿por qué sucede eso? Porque alguien muy feliz, y ahí puse la carita, muy proactivo, cambió el recurso a través del cliente, a través del SDK o a través de la consola. Y créanme, eso es el coco de toda nuestra vida. Que algo cambie sin que se controle a través de Terraform. Drift es el precio que pagamos y es lo que queremos minimizar, es lo que no queremos que suceda. Sin embargo, pasa más de lo que quisiéramos. Entonces son nuestros tres conceptos. La configuración, que son nuestros archivos que describen los recursos que queremos controlar. El estado, que es el archivo que Terraform tiene para relacionar la configuración y los recursos reales en AWS o en el proveedor que queramos. Y el drift es cuando el estado de Terraform y los recursos reales en AWS o en el proveedor que queramos no cuadran y tenemos que resolver esa inconsistencia de alguna manera. Muy bien, ¿qué es Terraform Import? Terraform Import es la solución que nos da HashiCorp
para poder incluir en el estado recursos que ya existen. En vez de que yo tenga que borrar mi instancia, mi cubeta, mi load balancer, lo que puedo hacer es decirle a Terraform, ese recurso que ya existe, quiero que lo pongas en el estado, quiero que tú lo controles. Antes de la versión 1.5 de Terraform era un proceso complejo, pero sobre todo era un proceso arriesgado, porque involucraba incluir la información del recurso en el archivo de estado. Si lo hacíamos mal, podíamos corromper el archivo de estado y eso era malo. Entonces era un proceso que no nos gustaba, teníamos que hacer, pero no queríamos. Bueno, la buena noticia, a mí me encantan las buenas noticias. A partir de la versión 1.5 de Terraform, se incluyó la instrucción import, que es la que tenemos ahí adelante. Esa instrucción import lo que hace es decirle a Terraform el recurso que vas a crear allá abajo, ahí dice recurso AWS Instance ejemplo, si se dan cuenta dice, a ese recurso AWS ejemplo, asígnale un ID de AWS que ya existe. Le estoy diciendo, no lo crees, no es nuevo, es algo que ya existe. Agrégalo en el estado. Y listos, estamos del otro lado. Facilísimo. Oye, David, pero suena muy bien, pero necesitaría poner la descripción de la instancia, qué AMI, qué tags, qué tipo de instancia es. Tendría que complementar los atributos del recurso. Ok, una opción es que vayamos a través de la consola, el cliente o el SDK de AWS y extrajéramos esos datos y los pusiéramos, los detalláramos en el archivo de configuración. Sin embargo, y esa es otra muy buena noticia, Terraform, después de la versión 1.5, nos deja hacer Terraform plan-generate config out. Ahí lo que le estoy diciendo a Terraform es, en la medida de lo posible, ve por la información, tú ve por la información, guárdala en un archivo de configuración y sálvalo en mi sistema de archivos. En este caso yo le pongo generated.tf. Entonces lo que le voy a decir a Terraform es, hazme la tarea. ¿Para qué la hago yo si la puedes hacer tú? Terraform se va a conectar a AWS con las credenciales que le he definido, va a tomar la información de la instancia que ya existe o del recurso que ya exista y me va a crear el archivo de configuración. Maravilloso. Advertencia, no funciona con todos los recursos, no funciona con todos los atributos. Puede haber algún problema. Sin embargo, si nos adelanta, si nos mueve el balón y nos lo pone mucho más cerca de la meta. Posiblemente tengamos que revisar ese archivo, posiblemente tengamos que correr un Terraform plan para confirmar que lo que se creó es válido y en caso de que no sea válido modificarlo. Sin embargo, nos adelanta muchísimo el trabajo, nos permite hacerlo mucho más eficientemente. Una muy buena noticia. Correcto, entonces, mejores prácticas. Las mejores prácticas que ya platicamos es usen la instrucción de import para rápidamente documentar este recurso no se creó, se importó, dejar que Terraform lo haga, que Terraform modifique el archivo de estado sin que lo tengamos que hacer nosotros a mano y ayúdense de la instrucción de generar el archivo de configuración para adelantar esa importación. Muy bien, pero hay más mejores prácticas que tenemos que hacer. Primera, importar es el último recurso. No es la forma correcta decir, ok, puedo importar muy fácil. Vamos a crear las cosas en la consola o vamos a crear las cosas con el SDK y después las importo en Terraform. No.
Si es un recurso nuevo, háganlo en Terraform. Importar es solo el último recurso cuando la infraestructura ya existe, cuando el recurso ya se creó. Pero el uso normal de Terraform y lo que siempre tienen que buscar es crear los recursos a través de Terraform. Hagan el proceso incrementalmente, háganlo de poquito en poquito. No traten de importar cientos de recursos de golpe. No traten de importar el recurso completo. Importen un pedazo primero. Vayan de uno por uno, vayan de atributo por atributo. ¿Por qué? Por la regla de Gold. La regla de Gold dice los sistemas complejos evolucionan a partir de sistemas simples. Yo creo algo simple y lo voy complementando hasta llegar a un sistema complejo. Si tratan de hacer todo de golpe, lo más seguro es que no funcione. Actualicen la versión Terraform y del proveedor. Cambia muchísimo, cada vez soporta más recursos, cada vez soporta más atributos, mejora la importación, mejora la generación de la configuración. Actualícense, empezando por esa versión 1.5 que ya les deja usar el import. Verifiquen las credenciales de AWS. Y esto es su lección 1 de AWS, responsabilidad compartida. Ustedes son responsables de a quién le están dando permiso a su cuenta de AWS y qué permisos le están dando. La cuenta que utilizan en Terraform tiene que tener el least privilege, los privilegios mínimos para hacer su trabajo. Si están haciendo imports, la cuenta no necesita crear cosas. De hecho, es mejor si la cuenta que utilizan es solo lectura, para que pueda leer los atributos, pueda confirmar que cuadran con el estado, pero no puede destruirlos, no puede crearlos, porque no quieren crear recursos, no quieren modificar recursos, no quieren destruir recursos. La forma más completa de garantizar que al importar una base de datos no la van a borrar es que la cuenta que usen no tenga permisos para borrar bases de datos. Entonces tengan mucho cuidado con las credenciales que utilizan y los permisos que utilizan. Hagan un inventario de lo que van a importar. A veces tenemos que importar cientos de recursos. Por cierto, Walter, ¿estás oyendo esto? Un saludo. Es un compañero de trabajo que tuvo que importar cientos de recursos. Es muy importante tener esa visión. ¿Qué vamos a importar? ¿De acuerdo? Ponerle un número, decir, tenemos que importar 124 recursos. ¿Cómo vamos? ¿En qué número vamos? ¿Cuánto vamos a tardar? Y es muy importante porque necesitamos planear la dependencia entre esos recursos. Para poder importar la instancia, tengo que haber importado la subred. Y para poder importar la subred, tengo que importar la VPC. O sea, hay un orden en el cual se deben importar los recursos. Tengo que crear los recursos de los que dependen los demás primero. Por eso el inventario se va a usar para planear esas dependencias. Iteren. No es algo que hagamos de golpe y funciona. No. Importamos el recurso, generamos el archivo de configuración, hacemos un plan para ver que cuadren. Si no cuadran, corregimos, aplicamos el recurso, vemos que ya todo funciona bien y paso al que sigue. Es un proceso iterativo. Voy haciéndolo una y dos y tres veces hasta que queda bien. No es algo que tiene que quedar bien a la primera, es algo que tiene que quedar bien al final. Ayúdense de Terraform State Show. Es un comando que les deja ver el estado de un recurso. Sí, podemos abrir el archivo de estado, pero no es buena idea. Ese archivo no lo deberíamos tocar de ser posible. Con Terraform State Show, ustedes le pueden dar el identificador de un recurso y les deja ver qué dice el estado.
Ustedes importan y después de importar usan Terraform State Show para confirmar que lo que viene en el estado es lo que ustedes esperan. Su forma de validar el resultado. Automaticen lo más posible. Y hablando de Walter, por ejemplo, él hizo un programa que tomaba la lista de recursos y generaba los archivos de configuración automáticamente. Es lo que tienen que buscar. Recuerden, usamos computadoras porque nos ayudan a automatizar procesos y a veces le ayudamos a todo mundo y le automatizamos el proceso a todos, excepto a nosotros. Eso no debe de ser. Ayúdense a sí mismos. Si van a tocar el estado, el archivo de estado, siempre tengan un respaldo. Y si no lo tocan, siempre tengan un respaldo. Es muy importante que si algo sale mal, puedan tener un estado, un archivo de estado válido que hayan respaldado antes. Usen control de versiones. Esos archivos de configuración, esos archivos de estado que estén controlados, como cualquier otro código. Otra recomendación que no tiene mucho que ver con lo de importar, pero sí ayuda mucho es solo permitan los cambios en la infraestructura con Terraform. ¿Para qué? Para que no haya drift. Oye, es que el usuario proactivo entró a la consola y cambió algo, o entró al SDK y cambió algo. No le den permiso, ¿se acuerdan del least privilege? ¿Quieres cambiar la infraestructura? ¿Quieres crear un recurso? ¿Quieres modificar un recurso? Se tiene que hacer con Terraform. Lo único que tiene el permiso es Terraform. Los demás usuarios pueden verlos, pero no los pueden cambiar. Oye, pero eso suena que lo hago complejo, puedo retrasar las cosas. No, de hecho se ayudan. Y me encanta esa escena de Mulan cuando las pesas tiene que subir a un palo y sacar una flecha. Y Mulan descubre que las pesas no son un estorbo, son una ayuda. Eso es lo que va a pasar con nuestro Terraform. No va a ser un estorbo, va a ser una ayuda para controlar los cambios que hacemos en la infraestructura. Perfecto, espero que les hayan gustado las mejores prácticas de estas recomendaciones. Solo les quiero mencionar algunos retos que sí van a enfrentar al hacer importaciones. Y son cosas que pasan y que no podemos evitar. Los recursos y a los atributos que no son soportados. Sucede. A veces AWS crea cosas nuevas todos los días. Es algo que me encanta en la nube, esa innovación sin límite. Todos los días hay algo nuevo. Ok, a veces Terraform tarda un poco en soportar todo. A veces hay recursos que no están soportados, a veces hay atributos no soportados. Es un reto, es algo que tenemos que resolver, es algo que se van a enfrentar. Para eso están los foros, para eso están los grupos de usuarios, para eso está el Internet para ayudarnos y encontrar las soluciones. Las dependencias entre recursos a veces son muy complejas. A veces son cíclicas. Oye, necesito este permiso para crear este recurso, pero necesito el recurso para crear el permiso. Ok, es complejo, es un problema. A veces tenemos que editar el estado a mano, no hay de otra. Sí, es un reto que tenemos que resolver. La complejidad, a veces estamos importando centenas de recursos. Es un trabajo difícil, no es algo trivial. Pero para eso estamos nosotros, para eso somos profesionales. Son retos, pero son retos que podemos resolver. Hay que trabajar duro, pero lo podemos hacer. ¿Cuál sería mi conclusión? Mi conclusión es, hay que hacerlo y hay que hacerlo bien. Terraform nos da las herramientas para poner orden en el caos. Y me encanta este dibujo, donde dice, oye, qué tan difícil puede ser poner una ventana nueva, ¿no? Y dices, oye, es que mi deuda técnica es terrible. Cambiar esa pequeña cosa es complejísimo porque todo lo demás está mal. Importar recursos en Terraform nos permite limpiar la casa, nos permite pagar esa deuda técnica y a la larga eso nos va a dar agilidad, nos va a dar velocidad, nos va a dar control
de la infraestructura. Es un trabajo difícil, pero vale la pena hacerlo y vale la pena hacerlo bien. Bueno, muchísimas gracias. Eso es lo que tengo hoy para ustedes. Si tienen alguna duda, voy a conectarme a YouTube, al chat. Ahí les puedo contestar o me pueden contactar Twitter, me pueden contactar en LinkedIn. Será un placer para mí poder ayudarles en la medida de lo posible. Otra vez, muchas gracias a HashiCorp por invitarme a dar esta plática y seguimos en contacto.